Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que todo bien. El día de hoy vamos a tener una interesante conversación con nuestro gran amigo Eduard García desde España. Eduard, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué Espero tal? Muy que todo buenas. marche bien por allá. Pues sí, como te decía antes, estoy un poco fastidiado por el COVID, que ya lo tengo a la baja ya, pero me ha dado fuerte y he pasado una semana complicada. Bueno, desde aquí esperamos que te mejores pronto y te podamos tener al 100% para nuevas conversaciones como esta. Justamente vamos a tocar eh, un tema también y está relacionado con lo que conversamos hace muy poquito con Juan Acevedo, tratando de desglosar un poco lo que significan estas fases de divulgación. El título de la conversación de hoy va a ser No hay marcha atrás y ya ustedes van a ver por qué. Quiero conocer tus impresiones, Edward, sobre todo esto. Es un momento en el cual todos nosotros, bueno, vamos a ver seguramente cambios a futuro. Esta, esta agenda tiende y bueno, a lo largo de todo este tiempo, yo creo que ha expuesto muy bien un interés por parte de ciertos grupos para demostrarnos o dar a conocer una realidad que está asociada con este tema. Quiero conocer tus impresiones, por favor, Edward. Bueno, en primer lugar, saludar a la audiencia, saludarte a ti. Gracias por darme voz y por volverme a invitar. Ya sabes que, fastidiado o no, si me llamas, yo sabes que siempre intentaré ayudarte y colaborar contigo porque más que aprecio te tengo mucho cariño, ya lo sabes. Y nada, quería felicitarte también a ti y a Juan Acevedo por el programa que hicisteis porque me pareció fantástico y en muchas de las líneas que se hablaron coincido casi al 100% con él, ¿no? Lo que sí que es cierto es que a veces damos cosas por sentadas que muchas de las personas que nos están viendo quizás no conozcan, ¿no? Te lo pongo en un ejemplo, ¿no? A veces tendemos a hablar de paradigma cuando la gente a lo mejor no sabe muy bien qué es un paradigma. Creo que esto es algo que deberíamos explicarlo, ¿no? Por ejemplo, un paradigma es un concepto unitario que engloba todo lo que la ciencia conoce en un momento determinado en el tiempo. Este es un término que fue pues, acuñado por el epistemólogo Thomas Kuhn, y Thomas Kuhn nos habla de que durante la historia ha habido diferentes cambios de paradigma. Es decir, lo que hace él es un estudio de cómo avanza la ciencia. Por lo tanto, lo que hace Kuhn, para que la gente lo entienda un poco, es corregir y mejorar el modelo establecido hasta ese momento, que era el de Karl Popper, que estaba basado en el falsacionismo. Vamos a explicar qué es eso. El falsacionismo consistía en no afirmar las cosas que eran verdaderas, sino más bien en negar aquellas que eran falsas. Kuhn se da cuenta de que este modelo no lo puede explicar todo. Por lo tanto, se inicia lo que sería una crisis científica y un cambio de paradigma. Cuando en el programa con Juan Acevedo mostrasteis las fases, casualmente a mí me llamó mucho la atención porque Kuhn también habla de fases. Lo que pasa es que para que haya un cambio de paradigma, la gente lo que tiene que entender es que lo que tiene que haber es una anomalía científica. Mira, os voy a dejar una frase que no es mía, es uno de los principios de la mecánica cuántica, que dice así, dice, nada existe hasta que no te fijas en ello. Esto es bien cierto. Es decir, la ciencia tiene que poner los ojos directamente en esa anomalía para darse cuenta de que hay un interés en poder resolverla. Es decir, hay que fijarse en ello. En el tema que nos ocupa, que es el de los UAP, los antiguos ovnis, como todo el mundo sabe, ¿no? O los UFOs, como se dice pues, en Estados Unidos, era un tema que por el momento la ciencia no se estaba fijando mucho. De hecho, si algo caracteriza
el paradigma, por decirlo así, o la mente conceptual, ¿no? O el consenso científico del siglo XX, era que se hicieron muchas cosas, pero había un escepticismo muy grande por parte de la comunidad científica sobre muchos de estos temas. Y ya no solo en el campo de la ufología o de las anomalías, sino en campos como la búsqueda de vida extraterrestre, por ejemplo. Fijaros, a lo largo de la historia, y no me quiero enrollar mucho con eso, pero para que la gente lo entienda, han habido modelos científicos o paradigmas, ¿no?, que han ido cambiando. Desde modelos aristotélicos en el siglo IV antes de Cristo, mejorado por Ptolomeo en el siglo I, hasta el modelo de Newton, ¿no? Es decir, si os fijáis, ya hubo personas de ciencia que en los siglos XV, XVI, XVII ya empezaron a hacer lo que se llama la ciencia de efervescencia, es decir, a ver que había muchísimas cosas que no cuadraban y que la visión que se tenía del mundo pues era muy distinta a la que ellos creían, ¿no? Y de allí pues tenemos a Copérnico, a Johannes Kepler, a Tycho Brahe, me estoy refiriendo a Galileo Galilei, por ejemplo, o Giordano Bruno, ¿no? Con el destino que muchos de ellos tuvieron, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya veían realmente de que la ciencia, tal y como avanzaba, ¿de acuerdo?, dejaba de lado muchísimas cosas. Entonces, hay estos cambios de paradigma que continúan a lo largo de la historia. Tenemos el modelo de Newton, yo me he frenado allí, pero sí que es cierto que el modelo de Newton, cuando se descubre el principio de la entropía, es decir, las leyes de la termodinámica, no casa. Por lo tanto, se tiene que sustituir ese modelo, ¿de acuerdo?, por otro, hasta ya llegar pues a la actualidad, ¿no?, donde estamos pues con la teoría de la relatividad, con la mecánica cuántica y en medio, pues algo que digamos que no les gusta ni a una teoría ni a la otra, ¿no?, que es la gravedad. ¿Cómo ha evolucionado todo a través del siglo XXI? Pues en el siglo XXI, si la gente se da cuenta, pues estamos muy metidos en lo que es redes, comunicación, inteligencia artificial y exploración espacial. Por lo tanto, estamos inmersos actualmente, que esta sería la gran pregunta para que la gente lo entienda, en un cambio de paradigma científico. Las fases de Kuhn, él las define como periodo de ciencia normal, que sería un periodo en el que la ciencia avanza, periodo de crisis, es decir, aparecen las primeras anomalías y la ciencia no puede explicarlas, periodo de revolución científica, es decir, cuando hay un consenso y los científicos deciden fijarse en esas anomalías, intentar darles respuesta, hasta finalmente cambiar el paradigma. Fíjate, hay discusiones en la actualidad que nos podrían servir de ejemplo muy claro para que la gente también entienda por qué no hay consensos científicos, ¿no? Vamos a fijarnos en la ecología o en el cambio climático, ¿no? Hace 40, 50 o 60 años casi nadie hablaba de eso. A día de hoy ya se ha legislado sobre eso. Y aún no hay un consenso amplio científico, pero la gran mayoría de los científicos sí que es cierto de que ven que hay un calentamiento global con unas consecuencias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate que a día de hoy aún hay una gran parte de la comunidad científica que parece que no está muy de acuerdo con eso. Si esto lo extrapolamos a la búsqueda de vida extraterrestre y cogemos como modelo, por ejemplo, el proyecto SETI, que encabezó Frank Drake y que fue impulsado, curiosamente, por Carl Sagan, fue uno de los impulsores del SETI, en su inicio fundacional y cuando el SETI avanzaba, hacia los años 80, 90, políticos norteamericanos, incluso científicos de primer nivel, empezaron a decir que el SETI era inútil, que el SETI no servía para nada, que era un gasto inmenso de dinero y que a la ciencia no funcionaba así. Mira, aún te diré más. Científicos que sí que estaban a favor de la búsqueda del SETI intentaron presionar
para que el SETI estuviera reconocido dentro de la rama de la astronomía. Fíjate, un proyecto como el SETI, con los radiotelescopios de Arecibo y tan espectacular, no estaba ni reconocido dentro de la rama de la astronomía. Y dices, increíble, pues se consideraba ciencia marginal al SETI. Fíjate, a partir de los años 90, 2000, cuando se oye por primera vez la palabra exoplaneta, el SETI vuelve a subir. O sea, vuelve a cobrar importancia. Aparte de ese magnate, ¿no? De, si no me equivoco, de Microsoft, ¿no? Que también tiene un proyecto de listening, ¿no? De escuchar señales muy parecido al SETI. Parece que todo esto se vuelve a activar, ¿no? Es decir, la ciencia avanza, como os decía antes, ¿no? Y cosas que parecían que estaban allí como denostadas, ¿no? Obsoletas, ¿no? Pues sí que es cierto que el SETI, evidentemente, cometió pues, sus errores, como todo el mundo, ¿no? Y yo sí que les recomiendo a todos tus espectadores que si no lo tienen o no lo compraron en su momento, tienen que adquirir un libro que es fantástico, que se llama Un silencio inquietante, que lo publicó Paul Davis, que fue una de las personas, ¿no? En el campo de la búsqueda de señales extraterrestres, pues que lo que hizo es darle una vuelta al proyecto SETI, ¿de acuerdo? Y actualizarlo. Y fue un ejercicio increíble, ¿no? El por qué no oímos a nadie o por qué no nos llaman, ¿no? Sí que es cierto de que yo en mi círculo pues tengo mucha relación pues, con mi compañero francés que es ingeniero en telecomunicaciones y sí que es verdad que hemos visto que el SETI que llegue a captar algo no es que sea difícil, es que es muy, muy, muy difícil por el movimiento de los astros, por todas las cosas que se van descubriendo poco a poco, ¿no? Pero evidentemente es algo importante y que no sé si os acordáis, pero cuando salió el SETI, pues bueno, yo presté mi ordenador también para que pudieran compilar datos, pues para ayudar, al menos los que somos amantes de la astrofísica, ¿no? Pues para ayudar a este proyecto a tirar adelante, ¿no? Pequeña introducción que te he hecho, ¿no? Para que la gente entienda muy bien qué es un paradigma, por qué cambia un paradigma, cuán de importante es una anomalía, es decir, si no hay anomalía, no hay cambio de paradigma, y por mucha anomalía que haya, si no hay una fijación por parte de la comunidad científica de que estas anomalías existen y que hay que darles respuesta, no habrá nunca cambio de paradigma. Claro, en el contexto actual tenemos un gobierno que ha admitido que estas anomalías existen. Esto ya es un paso. Segundo paso, tenemos a NASA, que también ha admitido que estas anomalías existen y las está investigando. Esto ya es otro paso. Podríamos profundizar aún más, pero de momento ya no tenemos a un solo científico haciendo su batalla en solitario, sino que ya tenemos a diferentes científicos de primer nivel en sus ramas principales, como podrían ser Jacques Vallée fue uno seguramente de los impulsores de todo esto, pero está Beatriz Villarroel, está Avi Loeb, está Gary Nolan, está Eric Davis, está Paul Davis. Hay muchísimos científicos ya actualmente, ¿de acuerdo?, que se están preguntando muchas cosas, ¿no? Por lo tanto, cada vez que se van sumando más al grupo, por decirlo así, pues científicos prestigiosos en diferentes universidades o centros de investigación, ¿no? Pues al final las cosas se van precipitando poco a poco. Así es, Edward. Te quiero hacer una pregunta. Y mucha gente se lo ha Sí. planteado a lo largo de todo este tiempo. Has mencionado al SETI y sus radiotelescopios. Alguna vez escuché a Vale decir que de repente ese no era el mecanismo para poder encontrar algún tipo de signo de vida inteligente y que haya un intercambio de información o de comunicación. Y si estamos buscando en el lugar equivocado, y si efectivamente esas anomalías no están inmersas en un contexto exógeno, sino pertenecen a lo que está aquí. Es gracioso pensar esto para muchos, seguramente, pero hay gente que se plantea también ese tipo de posibilidades. Recordemos algo que dijo Robert Bigelow, que bueno, aquí lo queremos mucho, decimos que es nuestro auspiciador, que en realidad quisiéramos que lo fuese,
pero si están aquí entre nosotros, si estamos buscando de repente en un lugar que no corresponde, y, y me voy a remitir a esta afirmación y algunas otras afirmaciones que se han dado a lo largo de todo este tiempo de desclasificación, de divulgación, de soft disclosure, donde las noticias van y vienen, donde los intentos, por ejemplo, ahora vamos a ver una fuerte corriente política en el Congreso de los Estados Unidos que está tratando de buscar la posibilidad de sustentar una ley para el próximo ejercicio fiscal que permita, en este caso, a las empresas eh, del aparato militar industrial devolver algún tipo de elemento que fue entregado seguramente en una concesión para una investigación o una retroingeniería. Hay muchas variables ahí, pero lo que busca esta ley, la ley Schumer, que se le apodó, es que éstas regresen al Estado y que de alguna manera se avance en el proceso de aceptación y, en este caso, apertura de lo que significa el tema de las anomalías, lo UAP. Pero ¿crees que estamos buscando en el lugar adecuado? ¿Y crees que los esfuerzos están siendo correctos? Porque eh, bueno, hay transparencia, por lo que yo veo, en ciertas organizaciones que intentan buscar la vida inteligente o signos de vida, tecnofirmas, biofirmas en el espacio. Pero estamos buscando o estamos tratando de enfocarnos de repente a lo que significa nuestro terreno, nuestro ámbito en realidad, y es algo que puede sonar complejo, pero es una pregunta que nos hacemos muchos. ¿Los esfuerzos se están dirigiendo en el camino correcto? Hombre, es una pregunta complicada que tiene, para mí tiene dos bloques. A ver, bajo mi opinión, si lo hemos hecho bien o lo estamos haciendo mal o la ciencia lo está haciendo bien, nosotros, yo ya te lo he comentado muchas veces, ¿no? En mi ciudad, en Lleida, tuvimos al doctor Joan Orou, que acabó trabajando en NASA y que fue uno de los pioneros en el campo de la biología en la búsqueda de vida extraterrestre, ¿no? Muy amigo de Frank Drake y bueno, pues como ya te comenté, ¿no? Pues nosotros vamos a cerrar, este año ha sido el año Joan Oró, que se ha hecho en su memoria, con todos sus archivos que estaban en Estados Unidos, se han traído todos aquí a nuestra ciudad en Lleida, ¿no? Y la verdad es que, bueno, la ceremonia de clausura del acto, ¿no? Pues nos han invitado a nosotros para dar una charla, pues, sobre este tema, ¿no? Y sobre el tema que más nos interesa, ¿no? Que es el tema de los WAP. Mira, durante el año Joan Oró, ya te lo comenté en un programa, bajaron diferentes astrofísicos de NASA a visitarnos aquí y yo tuve la suerte de poder hablar con Lisa Kaltenegger, ¿no? Ella, aparte de una gran científica y una grandísima persona por su cercanía y su simpatía, pues tuve la suerte de poder conversar con ella mucho. Ella dirige el James Webb, dirige el Instituto Carl Sagan, es una de las descubridoras de los sistemas Kepler, buscadora de exoplanetas, o sea, una científica impresionante. Yo le comenté la propia indefinición de la palabra vida, o sea, la traje hacia mi campo, que es el de las humanidades, el de la filosofía. La propia indefinición de la palabra vida ya hace complejo definirla de por sí, porque no hay contrapunto. Es decir, nosotros no hemos encontrado nada más allá de lo terrestre. Por lo tanto, ¿en base a qué tenemos que ir a buscar afuera? Esto es lo que se preguntaba Paul Davies en Un silencio inquietante. Es decir, ¿tenemos que ir a buscar a otro humano o realmente lo que se va a formar fuera de allí no es otro humano? Es decir, si cogemos un camino que es el de las líneas de investigación en base a los elementos esenciales para que se formara vida en la Tierra y pensamos que fuera también los encontraremos, puede que acertemos o puede que vayamos totalmente equivocados. De hecho, Frank Drake nos visitó en nuestra ciudad
y nos dio, a nivel de especulación científica, un pequeño ensayo especulativo de cómo hubiera podido evolucionar la vida en la Tierra por diferentes caminos. Y nos quedamos bastante asombrados de las formas de vida a nivel morfológico que se presentaron allí. Esto por un lado. Por lo tanto, yo me pregunto muchas veces también, nosotros la humanidad hemos llegado hasta donde hemos llegado. A día de hoy estamos haciendo bastantes cosas a nivel de ciencia. Pero sí que es cierto de que quizás por la antigüedad del planeta y por el tiempo, si hiciéramos un timeline, una línea en el tiempo, y miráramos desde la creación del planeta Tierra hasta que por primera vez un humano pisa la Tierra, nuestro espacio en esa línea temporal es muy, muy pequeño en comparación a la antigüedad del planeta. Por lo tanto, no es disparatado pensar que es muy probable, muy posible y muy plausible que nosotros hayamos sido visitados antes de que nosotros vayamos a visitar a alguien. Más que nada por esta línea temporal. Es decir, el planeta tiene millones y millones de años, pero nosotros estamos aquí desde hace muy poco y hemos llegado donde hemos llegado. Por lo tanto, pensar de que a lo mejor alguna civilización más avanzada haya podido enviar, como explica Loeb muchas veces, ¿no? Sondas, objetos, artefactos que se hayan podido estrellar en la Tierra, en el mar. Hace muy poco creo que fue Avi Loeb, y de hecho te dejé un comentario cuando Mercedes Pullman estaba en tu programa, a la que le mando un saludo muy grande, sobre, creo que lo comentó Avi Loeb, que es muy interesante. Dijo, si yo fuese extraterrestre y tuviera que visitar otros mundos, sabiendo la resistencia que hay a nivel atmosférico en los planetas, es decir, hay que vencer las atmósferas, etcétera, etcétera, comentaba Loeb de que una de las maneras y de los medios en los que menos diferencias hay a nivel atmosférico es el agua. Y se sabe que en muchísimos planetas hay agua. Por lo tanto, si un objeto tuviera que soportar el viaje y tuviera que adaptarse a otro medio, quizás ese medio más adecuado, idóneo para hacerlo sería el agua. Y eso es muy interesante porque abre muchos caminos. Ya vemos de nuevo científicos en efervescencia pensando cosas que hace 40 años estábamos soñando. O quizás eran portadas de ciencia ficción, ¿no? Como la que tengo yo aquí detrás, ¿no? Es decir, era eso, ¿no? De hecho, yo siempre te he dicho que la ciencia ficción cumple un papel y no es solo entretener. De la ciencia ficción, de hecho, tú lo sabrás muy bien, lo hemos hablado, ¿no? Arthur C. Clarke, al que todo el mundo conoce, pues fue una de las personas que realmente pensó lo que hoy conocemos como satélite. O sea, todas estas cosas han venido de la ciencia ficción, por lo tanto, cumple su función científica y cumple su función especulativa. Y aparte, entretener. Pero los grandes escritores de ciencia ficción, desde Isaac Asimov hasta Arthur C. Clarke, etcétera, etcétera, o las influencias que hemos tenido en el cine, pues también son muy importantes y cumplen su papel. Es decir, lo que ayer era una película, a día de hoy ya puede ser realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, solo hay que ver los sistemas de búsqueda que se tenían en el siglo XX y los sistemas de búsqueda que hay en el siglo XXI. Es decir, parece que ahora en el siglo XXI todo es posible, pero yo aún me acuerdo cuando científicos de NASA decían no encontraremos nada, no hay agua en ningún sitio. Esto lo estaba diciendo la propia NASA. Y ahora ves al director de NASA, ¿no? Decir, ¿qué no me preguntáis sobre los extraterrestres? Y te quedas sorprendido. De decir, madre mía, ¿no? De que, ¿te acuerdas, no? De la rueda de prensa famosa, ¿no? Pues te quedas un poco sorprendido y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Después quería hacer la otra parte del melón que has abierto, ¿no? ¿Qué está pasando con todo esto? ¿No? Comentaba Mercedes de que todo esto podría tener o podría estar escondiendo algo que a lo mejor pues a los gobiernos, en este caso el de Estados Unidos, que es de donde está viniendo todo esto, pues a lo mejor están utilizando este tema para tapar alguna cosa, ¿no?
creo que comentó el tema del Ukrainian Gate, pero sí que es cierto de que yo no estoy muy de acuerdo con Mercedes porque las cifras a mí no me cuadran. De hecho, el bombazo de los Omnis, por decirlo así, o de los WAP, aparece en 2017 en la gran publicación de Blumenthal y de Leslie King en el New York Times, y si no voy equivocado, el Ukrainian Gate es en 2019, o sea, 2 años después de que estallara todo esto. Por lo tanto, no me casa una cosa con otra, ¿no? Y ya no solo eso, ¿no? Es que a mí lo que tiene que entender la gente es cómo se ha ido filtrando, es decir, como un suave, ¿cómo lo diría yo? Como una suave lluvia, ¿no? Se ha ido, que te va impregnando, pues este tema ha ido impregnando instituciones, organizaciones políticas, centros de investigación, universidades. O sea, ha calado hasta un punto en el que ya se ha llegado pues a legislar sobre este tema y en hablar abiertamente sobre este tema, ¿no? Yo siempre digo que la gente tiene que tener mucho cuidado porque llevamos 80 años, como aquel que dice, interesados por este tema y la gente quiere respuestas rápidas, ¿no? Yo siempre lo he dicho, las personas que quieren respuestas rápidas a preguntas difíciles se ponen en una situación un tanto peligrosa y más en estos temas. Porque dejemos que la ciencia haga su curso y que las personas que están investigando esto hagan su curso. Y digo en una postura peligrosa, porque entonces es cuando las pseudocreencias empiezan a aparecer por todos los lados. Hay muchísimos programas que hablan de esto, desgraciadamente en España muy pocos o casi ninguno que esté tocando este tema, algo que me parece increíble y sorprendente. Pero sí que es cierto de que me da la sensación de que muchos programas necesitan crear contenidos. Y cuando intentas generar contenidos, coges un titular, coges una noticia y haces de eso un mundo y una historia. Y al final, oye, pues a lo mejor no hay para tanto, ¿no? No deja de ser la declaración de un exagente de inteligencia, ¿no? ¿Qué nos ha enseñado? Realmente poca cosa. Yo siempre lo he dicho, la evidencia en este tema es débil, es muy débil. Esto la gente lo tiene que comprender. Si nos vamos a los ufólogos de los años 60, mañana ya puedes cerrar el programa. Ya está todo resuelto el misterio. Claro, Porque así ellos es. ya lo tenían claro. Edward, Había 200 sí, razas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ellos lo tenían ya súper claro, ¿no? Cuando yo siempre dudé mucho de esa ufología de esos años, de la primera generación y de la segunda, ¿no? De decir, pero ¿cómo pueden decir estas cosas, sí, de no? hecho. Y aparte, decían cosas y no demostraban nada. O sea, piedras de Edu- Ica, no sé si Edward, te acuerdas, sí, etcétera. Dime, bueno, dime. hay una serie de elementos un poco extraños y bizarros que se han estado integrando pues a lo que se conoce como la mitología ufológica. Pero si parte, si una parte de ese mito sobre los ovnis fuese realidad, y esa parte, esa pequeña porción fuese mostrada al mundo sin determinar el origen, como lo plantea este cuadro de divulgación, ¿qué sucedería? Bueno, a día de hoy, a nivel de postdetección, la verdad es que hay muy poca cosa. Se ha empezado a avanzar un poco en este camino, pero sí que es cierto que protocolos de postdetección hay realmente pocos. Yo a la gente siempre les digo, os tenéis que retrotraer un poco a la escena de Contact, ¿no? De la película, ¿no? Cuando está Matthew McConaughey con Jodie Foster, y Jodie Foster es la elegida porque es una científica para ir a contactar con otros mundos, con otras civilizaciones, con lo que se encuentra ello, con otra inteligencia no humana, ¿no? Y Matthew McConaughey le pregunta, ¿crees en Dios? Y ella dice, esta pregunta es absurda. Dice, yo soy científica. Y dice, sí, claro, tú eres científica, pero tú vas a representar a millones y millones de personas que sí que creen en Dios, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, eres tú la persona indicada para ir allí. O sea, este debate que está abierto en Naciones Unidas se ha empezado a hacer un poco de eso, ¿no? Parecía que tenía su impulso, o lo tuvo, ¿no? Cuando explotó todo el tema de la exopolítica. Lo que pasa es que yo creo que la exopolítica al final se acabó comiendo a sus propios personajes, ¿no? Porque eran realmente variopintos.
Y en esos congresos yo me atrevería a poner incluso al mismo doctor Stephen Greer, que él mismo ha ido cambiando su discurso a lo largo del tiempo de una manera increíble. Es decir, se va adaptando. Se parece ya a un famoso contactado peruano, ¿no? Pero bueno, se va adaptando al discurso, ¿no? A medida que los tiempos cambian, ¿no? O sea, me lo hago a mi manera para caer mejor a la gente, ¿no? O para que mi discurso se adapte mejor a los tiempos, ¿no? Algo que me parece increíble. Yo creo que si había personas en el gobierno interesadas en este tema y en ese momento observaban hacia dónde iba la exopolítica con Michael Sayas, si mal no recuerdo, ¿no? Etcétera, etcétera, hacia dónde avanzaba todo esto, yo creo que se pusieron las manos en la cabeza. Y estoy casi convencido de decir, chicos, si este tema hay que tocarlo, por esa vía no. Vamos a hacerlo de otra manera. Y estoy casi convencido de que eso pudo pasar, porque eso ya estaba explotando a niveles incluso increíbles. O sea, aquí en España hubo un congreso de exopolítica pues, que realmente acabó mal, o sea, acabó muy mal y veías a gente en el auditorio aplaudiendo cosas, porque allí no se estaba hablando de postdetección, se estaba hablando de dispositivos de energía libre. Bueno, es como irte a una conferencia sobre chemtrails, ¿no? Y al final te van a hacer comprar orgonite, ¿no? Es decir, ya el nivel de paranoia ya no sabes, es que no tiene parangón. Por lo tanto, yo siempre digo, cuidado, porque todo esto es peligroso. Y es un campo que lo he estudiado mucho y he hecho trabajo sobre estas cosas, ¿no? Es decir, ojo con el sistema de creencias que va atado a todo este tipo de conceptos, porque pueden llegar a ser peligrosos. En el campo de la ufología ya lo ha sido, con los cultos, sectas, etcétera, etcétera. Pero sí que hay que ir con mucho cuidado, no entusiasmarse mucho por las cosas, ¿no? Así Aimé es. Michel, el pensador francés, decía, ten la mente abierta a todo, estudialo todo, pero no creas demasiado en nada. Es decir, no te lo tomes todo, como decimos aquí en catalán, fil per randa. Es decir, no te lo tomes todo como algo muy personal, ¿no? O realmente este contenido me está afectando. Comentaba Juan Acevedo, y es cierto, y ahí eso lo suscribo, ¿no? Porque yo lo he vivido y lo he estudiado. Y es que hay muchísima gente que evidentemente están abandonando pues, sus credos religiosos y bueno, es evidente de que mucha gente se ha acercado a este campo por diferentes caminos, ¿no? Yo te lo dije, yo estudié historia en la universidad y hay veces que he puesto el canal Historia y he sentido vergüenza ajena de lo que allí se está exponiendo. Eso no merecería ni ser un canal de historia, porque allí se da rienda suelta a la especulación, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final, bueno, se va haciendo un chup chup, se va haciendo un caldo de cultivo, pues que poco a poco va calando y eso pues tiene sus consecuencias, ¿no? Consecuencias, como ya te explico un día, pues estar yo intentando investigar a un grupo de contacto en una explanada con miles de personas y la gente alucinar porque habían visto en torno a la figura del contactado una luz. Y bueno, nosotros con programas básicos como el Starlight, ¿no? Y aparte es que a simple vista lo vimos, dijimos, no, eso es un satélite de comunicaciones, ¿no? Bueno, casi nos tenemos que ir de allí, porque ya hubo gente que empezó a mirarnos mal. Y algún insulto nos cayó también. Por lo tanto, esto que a mí me sucedió está muy bien definido en una película de Frank Darabont que se llama La Niebla. Si la gente quiere ver cómo los seres humanos somos capaces de dejar de creer o de no creer en nada, a creer en algo y sentirnos incluso revelados de una verdad que vete a saber de dónde viene, que se miren la niebla y que miren todo lo que pasa dentro de ese supermercado. Porque está magistralmente explicado en esa película. Cómo funcionan los sistemas de creencia, cómo la gente se vuelve agresiva, cómo la gente se vuelve intransigente, cómo la sociedad se empieza a polarizar. De hecho, Esa cuando os película ponía... es realmente interesante, ¿ah? Es realmente interesante. Ahora que lo has mencionado, Genial. es Es sumamente genial interesante. desde ese punto de... Claro, porque ves cómo la gente se transforma. Incluso hay una persona que es una fanática religiosa, bueno, que se acaba casi apoderando de todo el grupo, ¿no?
Por lo tanto, Sí. yo al final siempre le digo a la gente de que cuidado, o sea, las cosas hay que tomárselas siempre con pinzas y con precaución y sobre todo dejarlas. Y a pesar que es ciencia ficción, y a pesar que es ciencia ficción, aparte de todos esos elementos, te muestra cosas como algo que a mí me resulta, bueno, quién sabe, clave de repente en esto. Cómo se le escapa de las manos una realidad emergente, ¿no? Una realidad que siempre ha convivido con nosotros, en este caso a los militares. Y al final, pues Correcto. tratan de controlarlo de alguna manera. Sí. Correcto, creo que el proyecto de hecho, está todo basado, ¿no? En la novela, si no me equivoco, de Stephen King, ¿no? Que John Carpenter creo que ya hizo The Fog, ¿no? Que fue la primera aproximación No, a la así niebla, es. ¿no? Pero bueno, era una historia totalmente diferente a la que plantea Frank Darabont, ¿no? Y si mal no recuerdo, el proyecto militar que estaba detrás de esta apertura de portales dimensionales se llamaba, no sé si se llamaba el proyecto Punta de Flecha o algo así, creo, porque de hecho en la película hay dos militares que están atrapados en el supermercado, que forman parte de la base militar, ¿no? Que el guión de la película, ¿no? Pues te va explicando, ¿no? Y que hay un momento pues que también pues la gente se violenta contra ellos, es decir, ¿qué estáis haciendo en esa base militar? Que habéis provocado, ¿no? Mirad, que vais a acabar con toda la humanidad, ¿no? Explora una Claro. parte humana, Frank Darabont, que es alucinante. Yo, a nivel de cine, para abrir un pequeño paréntesis, han habido dos cintas que para mí han sido caídas del cielo. Una fue de Arrival, La Llegada, que la dirigió Denis Villeneuve. Allí la gente sí que puede disfrutar y verá la imposibilidad de comunicarse con algo desconocido. O sea, está magistralmente explicada. Aquí nos están hablando de documentos, de cuerpos recuperados, de comunicaciones. Bueno, yo cuando miro esa película digo, oye, pues tan fácil no debe ser, ¿no? Comunicarse con algo que no sabes ni de dónde viene, ni qué es, ni cómo se comunica, ¿no? Está magistralmente explicado una de las imposibilidades científicas actuales, ¿no? Y después hay otra, que esa yo la tengo ya como, bueno, yo la tengo ya como leitmotiv de mi discurso, que es Don't Look Up, que es No mires arriba. No mires arriba, que parece es una comedia, ¿no? Con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, ¿no? Es más que una comedia, es una película muy importante y creo que la gente la debería tener mucho en cuenta. Fijaros, No mires arriba explora algo que yo hace mucho tiempo que estoy siguiendo, que es una tesis, aparte de la de Thomas Kuhn, como os he explicado, que es la de Nassim Nicolás Taleb. Nassim Nicolás Taleb publicó un libro en entornos económicos que se llamaba El Cisne Negro. Él lo que hacía era establecer modelos de predicción, ¿de acuerdo? Para que eventos sorprendentes, ¿de acuerdo? Pudieran ser al menos sofocados o al menos... fue un libro que fue una señal de advertencia, al fin y al cabo, ¿no? El concepto de cisne negro es muy bonito, ¿no? Porque los exploradores neerlandeses, pues cuando llegaron a Australia venían con el paradigma, vamos a decirlo así, científico, de que todos los cisnes en el mundo eran blancos hasta que llegaron a Australia. Claro, allí encontraron un cisne negro. O sea, todo su consenso científico se derrumbó. Por eso hubieran podido tomar otro camino, que es el de no fijarse. Pero yo siempre le digo a la gente, si unos científicos no se hubieran fijado en determinados hongos, a día de hoy no tendríamos penicilina. Por lo tanto, ellos sí que se fijaron y vieron una anomalía. Y vieron pues que el consenso que tenían de que todos los cisnes eran blancos, pues se derrumbó. Pero lo encontraron. Por lo tanto, la ciencia debe ser curiosa. Y tiene que serlo. ¿Qué es un evento de cisne negro? Bueno, eventos de cisne negro, Nassim Taleb describe el 11S como un evento de cisne negro y describe también, pues seguramente la pandemia del COVID, ¿no? Como un evento de cisne negro.
Un evento de cisne negro es algo teóricamente impactante para la humanidad, sorprendente y con unas consecuencias catastróficas. Lo que pasa es que el ser humano, una vez ha pasado este evento, analizándolo en retrospectiva, siempre tiende a decir de, bueno, sabíamos que hubiera podido pasar, cuando realmente no tenían ni pajotera idea o no se habían planteado de que esto pudiera pasar. Y aquí abro un paréntesis. En No mires arriba tienes a dos científicos que están advirtiendo a la humanidad de que un meteorito destructor de mundos se acerca a la Tierra y absolutamente nadie les hace caso. Es sorprendente. O sea, nadie les hace caso. Pensad una cosa, vamos a hacer un poco de historia, que a mí me gusta. Gobiernos como el estadounidense, de cuando estaba en la universidad me hice con documentos, habían consultoras, porque ahora a veces nos sorprendemos mucho de que si la Lockheed Martin esto, que si la Boeing lo otro. Fijaros, en inicios ya de la Guerra Fría existían instituciones como la Random Corporation, por ejemplo, o el Instituto Brookings, en el cual gobiernos como el estadounidense ya habían pedido que se hicieran estudios. Por ejemplo, la Rand Corporation había hecho estudios que se desclasificaron, que son sorprendentes, sobre Purpose for Psychological Warfare, Exploit de Superstitions, o sea, estudios para explotar supersticiones para propuestas de guerra psicológica. Estamos hablando, creo que, no sé si era los años 50 o 60 este estudio de la Rand, pero es que Brookings también fue consultada sobre el tema extraterrestre. Es decir, ¿qué hacemos si encontramos algo? Hay mucha gente que dice, no, no, si encontramos algo hay que esconderlo, no hay que decirlo. Hombre, yo no creo que el Instituto Brookings ciertamente estuviera diciendo eso, ¿no? Yo creo que el documento lo que advierte es que las consecuencias pueden ser catastróficas. Y esto es bien cierto. La gente va muy del plan friendly, alien, ¿no? Pues venga, Claro. no pasa Ahora nada, se habla, ahora se habla mucho, y justo lo estás mencionando, Eduard, del shock ontológico, de cómo esto cambiaría nuestra perspectiva de la vida. Em, por eso yo creo que dentro del cuadro de fases, la naturaleza o el origen de lo que podría estar detrás de esto va a ser eh, enfocado o discutido ya a partir de una cuarta fase aproximadamente, ¿no? Según lo que nos muestra este cuadrito, que es muy interesante y que yo invito a los amigos a que reflexionen sobre él. Lo tenemos, lo hemos puesto en el programa varias veces. Es el tercer programa que básicamente estamos tratando de analizar y ahondar en esa presentación que fue de Carl Nels, justamente de Soul Foundation, en esta presentación de esta agrupación en Stanford, y que, valgan verdades, es sumamente interesante. O sea, ahí nos confirma algo que nosotros hemos estado discutiendo hace mucho tiempo, que hay una agenda programada. El objetivo todavía está por verse, hay muchas versiones, podemos especular demasiado, pero yo creo que es sumamente importante. Pero este shock ontológico, lo ha hablado Grush en sus últimas declaraciones. Muchas declaraciones de Grush se enfocan en lo que significa este cambio de visión, esta ruptura de los patrones establecidos de lo que significa nuestro conocimiento asociado a los conceptos de realidad. Pero ¿cómo ves tú este marco? ¿Cómo se podría generar un quiebre, ¿no? de nuestros paradigmas en este caso? Hombre, la noticia, mira, fíjate, yo estuve bastantes años colaborando en la Mesa del Diálogo Interreligioso promovida por la UNESCO, en la cual se invitaba a todas las religiones del mundo a participar y cada uno, pues evidentemente, defendía pues su creencia y su credo, ¿no? Y sus costumbres en base a temas que se iban exponiendo, ¿no? A mí me tocó, pues, en este caso, defender el agnosticismo, ¿de acuerdo? Como corriente filosófica y de pensamiento. Y sí que es cierto de que
el hecho de que mi presencia estuviera allí invitaba en que en algunos debates yo les ponía encima de la mesa el cómo actuaríais o qué haríais vosotros que sois líderes religiosos delante de una noticia como la de que hemos encontrado vida o vida inteligente. Porque definir inteligencia daría para un programa entero, Richard? Pero bueno, vamos a decir que hemos encontrado vida inteligente. Muchos credos religiosos parece que, yo es lo que notaba en los años que estuve allí, parece que no iba con ellos este tema. Para otros decían, bueno, pues serán hijos de Dios. ¿No? Si Dios lo creó todo, pues serán hijos de Dios, ¿no? Fíjate, a mí cuando iban explicando esto en base a algo que no conocen, las religiones no dejan de ser también sistemas cerrados. Es decir, casi todas vienen de una inspiración vertical, no vienen de una inspiración horizontal. Es decir, siempre vienen de algo vertical, es algo divino. Yo en ese momento, cuando ellos respondían, me estaba imaginando a un montón de personas acercándose a estos seres o máquinas o a lo que encontremos, pidiéndoles que les curen, pidiéndoles si pueden contactar con familiares muertos, o sea, totalmente desesperados. O sea, el shock ontológico al que te refieres podría ser extremadamente brutal, porque en la sociedad del siglo XXI, cuando nosotros hablamos del antropocentrismo, es que a día de hoy lo tenemos aún muy arraigado. O sea, nosotros continuamos pensando, por muy aperturistas que seamos, que estamos solos. Porque nunca hemos tenido la suerte ni de poder descubrir nada, ni de contactar con nada. O sea, el shock sería terrible, pero terrible es que allá a nivel, es que en todas las ramas, a nivel de pensamiento, a nivel económico, a nivel sociológico, antropológico, etcétera, etcétera. Es que sería brutal. Por lo tanto, es muy importante que se desarrollen sistemas y protocolos de postdetección, de que se empiece a hablar mucho de esto, de que se hable también, como hicimos nosotros en UNESCO, de iniciativas como, por ejemplo, promover un diálogo interreligioso para saber o ver cuáles van a ser las posturas. Vuelvo a lo de Contact, ¿no? Es decir, ¿quién tiene que representar realmente a la humanidad en base a un contacto? ¿Tenemos que ser los humanos o realmente el mejor candidato para hacerlo es una IA? Se habla mucho de la palabra disruptivo últimamente. Vamos a ahondar en ella un poquito. Para mí no hay cosa más disruptiva que una de las decisiones que los ejércitos están tomando o van a tomar esta década. Que si detrás de un botón va a haber un humano o no. Hasta día de hoy, detrás de un botón hay un humano. Pero esa decisión, dentro de muy poco, va a ser a lo mejor sobrepasada por algo que, cuando hablaba de los cambios de paradigma y de las crisis científicas sobre temas como la ecología, el cambio climático, no hace falta irse muy lejos. Señores, que a día de hoy tenemos un tema que está causando ampollas a nivel científico y legislativo, que es la IA, la inteligencia artificial. O sea, no hay consenso. Mirad lo que ha pasado con ChatGPT. O sea, solo hay que seguir un poco las noticias, ¿no? Para darse cuenta de, oye, hacia dónde va a ir todo esto, ¿no? O si realmente han sacado algo o está en desarrollo algo que es tan potente que estremece. Vamos a llamarlo así, ¿no? Así es, Por así lo es. tanto, una de las cosas que la gente debería, es que más disruptivo que eso, es que nada. O sea, por lo tanto, una de las cosas que yo creo que deberíamos plantearnos nosotros primero es decir, como os decía antes, ¿no? Si parece que la sociedad del siglo XXI está tirando, ha cogido ese camino de redes, espacio, IA, bueno, explorar eso. Fíjate, decía Jacques Vallée en el foro de competitividad global en el año 2011 que se celebró en Riyadh, en Arabia Saudí. Estaban él, Stanton Friedman, pues que en el cielo esté, ¿no? Estaban Nick Pope, Michio Kaku y el profesor El Nagar, ¿no? Yo siempre he dicho a la gente que se vuelvan a ver la intervención de Vallée. Vallée hablaba de anomalías. Vallée habló unos 15 o 20 minutos en el panel, pero sí que es cierto que Vallée dijo,
esta anomalía, a la que nosotros le llamamos OVNI, UFO, UAP, dice, tiene las características esenciales para que con física universitaria, no tiene que ser tampoco física especulativa, se puedan fijar en esto en términos de análisis de luz, velocidades, etcétera, etcétera, para intentar determinar qué es esto. Porque saber qué es esto a nivel tecnológico nos puede ayudar. Es verdad, decía Juan Acevedo, hay muchísimas cosas que se han creado, ahora que se habla tanto de la ingeniería inversa, de objetos recuperados, de que si la tecnología humana se ha desarrollado gracias a todo esto. Decía Juan Acevedo muy ciertamente de que no, muchos de estos avances científicos es porque ha habido personas que lo han soñado y más allá de soñarlo, lo han escrito en un papel y más allá de escribirlo en un papel, lo han empezado a desarrollar. Es decir, la capacidad de un científico, la capacidad, no la podemos perder. La capacidad de soñar es innata al ser humano. Por lo tanto, lo que no tenemos quizás sean avances científicos suficientes para poder llegar allí. Como decía Jacques Vallée muy bien, estas anomalías a día de hoy sí que se pueden mirar con cierta tecnología. 50 años atrás no. Y como no se podían mirar 50 años atrás, aprovechemos la tecnología que tenemos ahora o incluso soñemos con qué tipo de tecnología podemos crear, podemos hacer para fijarnos en esas anomalías. Eso es un punto clave que la gente debe entender y es un punto para mí muy interesante. Es decir, calibrar cámaras, etcétera, etcétera, para captar ese fenómeno. Aparte es un fenómeno escurridizo. Todos los que nos hemos acercado a este tema lo sabemos. Es como cuando recoges el agua con las manos y la tienes a tocar, pero se te escurre por los dedos. Cuando lo intentas escudriñar, parece que se te escapa. La evidencia siempre escapa. Quizás sea el sino de este gran misterio. Quizás sea algo ignoto de este gran misterio. Puede que sí, puede que no. Pero sí que es cierto que iniciativas como las que han desarrollado Loeb a la búsqueda de objetos interestelares que hayan podido caer en el planeta, analizar metamateriales. Cuando hablamos de metamateriales, que aquí también es un tema muy interesante, cuando se habla de metamateriales no sabemos realmente ni de lo que estamos hablando. O sea, si un objeto ha dejado un metamaterial, o le ha caído, o se ha estrellado, es que, ¿cómo te lo diría, Richard, para que la gente lo entienda? Imagínate que hay una debacle en la Tierra, a día de hoy, y que una sociedad nueva empiece a ver los legajos que hemos dejado nosotros. Allí van a encontrar sarcófagos egipcios mezclados con teléfonos móviles, con bicicletas, con coches eléctricos. Sería un caos. Sería un caos. ¿Cómo pondrían orden a todo eso? O sea, si todo se Así fuera al es. garete, sería un caos total. Pues este mismo caos, Justo hablamos fíjate, de eso con Juan. este caos es el caos que te puede ocasionar a ti encontrar un resto de algo. ¿Y si es resto de su combustible? ¿Y si es resto de su aerodinámica? ¿Y si es un resto orgánico? Es que no tienen, es que ni idea. Es que es muy difícil. Fíjate, te lo pongo más fácil para que la gente lo entienda. Imagínate que nosotros no conocemos nada de la Tierra y nacimos en la Estación Espacial Internacional. Hemos nacido allí, vamos a poner. Y cada día, cuando nos miramos pues, por la rejilla, ¿no? Por el ojo de buey, ¿no? de la estación, vemos la Tierra. Un planeta precioso, por cierto, azul. ¿Tú crees que desde la distancia de la estación espacial, tú y yo, nacidos allí, seríamos capaces de determinar que en ese planeta hay vida? No, porque no vemos nada. Solo vemos un inmenso planeta azul. No vemos absolutamente nada más. Y estamos en una estación espacial mirando un planeta en el que, a simple vista, digo yo, con objetos de medición y detección, evidentemente, pero a simple vista, no veríamos nada. No tendríamos ni el mínimo indicio de que hay millones y millones de personas avanzadas, civilizadas entre comillas, viviendo allí. Entonces, claro,
Míralo al revés. Una civilización que nos vino a visitar en pleno paleolítico, por decir algo, ¿no? O antes de que el hombre hubiera estado en la Tierra, pues a lo mejor hubiera dicho, aquí no hay signos de vida alguno. Es que hay tantas posibilidades que hayan podido suceder, que estén sucediendo o que vayan a suceder, que son increíbles. Lo que sí que es cierto que a medida que avance la ciencia y a medida de que estas anomalías, los científicos empiecen a fijarse en ellas, pues cada vez parece que tendremos respuestas pues más interesantes o al menos con una evidencia ya no tan débil. Así es. Hay un tema también que vamos a dejar pendiente, que son las variantes genéticas. Que quién sabe, la Tierra es mucho más antigua de lo que creemos y es probable que por ahí algo haya salido. Bueno, eso es un tema que lo vamos a dejar para otro momento. Ya no queremos desviarnos un poco, pero es una cosa que se especula mucho. Es una cosa que se especula mucho. Em, Te quería preguntar, y ya para ir cerrando, no quiero extender tanto la charla, sé que estás con el tiempo justo. ¿Cómo es el poshumanismo y o la posbiología dentro de todo este contexto? Bueno, un poco, yo pienso de que un poco ya hemos dado tintes, ya hemos dado pinceladas de este tema, ¿no? Lo que pasa es que al final tenemos que saber también qué dirección vamos a tomar. Es decir, si nos tenemos que reunir en un consenso para explorar todas las posibilidades, ¿de acuerdo? Un poco, pues como los estudios que se hacían, que te he comentado antes, de la Random Corporation, Brookings, etcétera, y los que se deben estar haciendo en la actualidad, ¿no? Fíjate, yo cuando hacía historia en la universidad había un autor que en la facultad me decían, oye, no te lo leas mucho, que es uno de estos que no nos gusta, no nos gusta. Me decían que era Alvin Toffler. Alvin Toffler sacó un libro que se llama El shock del futuro, que es un libro impresionante, era una persona futurista, no futuróloga. Vamos a explicar la diferencia. Un futurista es el que hace análisis de las tres Fs, de los tres futures, es decir, probable, posible y plausible, y plantea escenarios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, figuras como Alvin Toffler, que estaban muy mal vistas, pues yo creo que en sus libros de los años 70, creo que ya nos habló de que nos encontraríamos sobrecarga informativa, desinformación, infoxicación, algo que nos suena a todos, ¿verdad? Pues clavó muchas cosas haciendo estas predicciones y estos estudios, muchos de esos basados en desarrollos científicos, ¿no? En modelos, porque lo que hacían eran estudios de modelos, algo que los militares también hacen. Y esto es una realidad, ¿no? Entonces, claro, a la hora de plantear escenarios, tú me hablas del posthumanismo, yo creo que también yo creo que habría que plantearlos todos, porque no nos podemos cerrar a nada. Yo la gente, no sé si te acuerdas, que una vez te puse un ejemplo que era muy bonito y muy gráfico, ¿no? De vamos andando por un bosque, en un momento dado el camino se acaba, ya no hay camino y tenemos que ir sorteando los árboles poco a poco, hasta que al final nos encontramos un coche en medio del bosque y tú y yo, Richard, nos miramos y decimos, madre mía, ¿qué hace este coche allí? O mejor dicho, ¿cómo ha llegado este coche allí? Porque no hay camino. Claro, si nosotros cogemos la hipótesis de trabajo más extraordinaria, es decir, este coche, lo han depositado allí, pues acabamos de borrar de un plumazo 100 explicaciones coherentes científicas sobre cómo ha llegado ese coche allí. Nosotros ya hemos elegido un camino, no, lo han dejado. ¿Quién? Algo superior. Toma, y ya está. Las Entonces, donaciones. Hay un tema que hablamos la vez pasada que son las donaciones, que después, ¿sabes que en otro programa vamos a ahondar mucho en esto? Vale habla mucho de las donaciones. yo te lo digo, Lo yo te dijo lo acá en digo. el canal, elementos desechables. Él, eh, para muchos, yo justamente tenía una reflexión con Juan Acevedo, y disculpa que te corte, y quiero enfocarme en esto. Decíamos Trinity, probablemente es el libro más pobre de Vallée, por diferentes aspectos. Justo lo comentábamos con Chris Aubeck. Hay la historia en la que se centra el libro es una historia que tiene
cuestiones que no se acogen o no encajan en la realidad, en lo que realmente se conoce. Pero Valé siempre deja esas notas aromáticas muy llenas de fragancia eh, muy poderosa dentro de sus libros, escondidas casi. Valé nos, yo creo que de alguna manera para muchos es una crítica, han criticado el libro, su vínculo con Harris, la mención que le hacen al señor Maussan y todo eso, pero hay que verlo, yo creo que hay que ver el metalenguaje de ese libro. Yo creo que Vallée no se confundió, Vallée nos dio datos de algo que es significativo dentro de estas fases de divulgación. Y justo diste el ejemplo, ¿no? Cambiaría nuestra forma de ver y de pensar si es que vemos un auto en un lugar donde no hay ningún acceso. Alguien lo Hombre, puso, claro, lo claro, no, puso a claro, claro, propósito. desde luego. Claro, y las donaciones y ciertas cosas también son puestas a propósito. No sabemos qué hay, de repente son elementos vacíos. eh, ¿Es acaso de lo que se está hablando hoy? Vamos a dejarlo ahí porque da para una reflexión mucho más amplia. Y quiero darte el pase nuevamente. Discúlpame que te haya cortado, pero era necesario un No, no, poquito decir esto. es súper interesante. Lo que dice Jacques Vallée no es baladí. Se puede equivocar en un libro o Claro, no. Bueno, claro. yo no No, entro no. a O juzgar a la sea, gente. O sea, no, más que ese, equivocación, ese no es. yo creo que más que equivocación, para muchos puede ser equivocación, pero hay que ver el metalenguaje que hay dentro. Nada más. Eso es Claro, un claro. detalle que tenemos que tener en cuenta. Claro, yo para mí es una persona referente a la hora de fijarme en. Jacques Vallée es un futurista, puro y duro. Es una persona que siempre ha intentado ir un paso adelante. Nosotros lo conocemos por el tema ufológico, pero Jacques Vallée da conferencias sobre física de la información, o sea, tiene startups, una persona presente en Silicon Valley, una persona pues que estuvo pues en el desarrollo de ARPANET, ¿no? El primer inicio casi primigenio de lo que después sería Internet, ¿verdad? Y, o sea, es una persona, pues aparte es astrónomo, es un muy buen matemático y, y bueno, pues una persona pues interesante, una persona pues con formación académica y que tuvo la curiosidad de acercarse a este tema, ¿no? A este fenómeno, ¿no? Yo solo te quería hacer una reflexión también, ¿no? Hemos hecho referencias cinematográficas para intentar que la gente le sea un poco más digerible lo que estamos hablando, ¿no? Y no nos traten de locos, ¿no? Disculpa por la expresión, ¿no? Definitivamente. Pero a veces eh, la cuerda entre la locura y el avance del pensamiento, ¿no? Pues es muy fácil ir hacia allí, en el sentido de que hay cosas que las debemos pensar y debemos reflexionar en ellas, ¿no? Yo cuando te decía, cuando la información nos viene, una de las cosas que hacemos muy bien entre toda la comunidad que nos conocemos es hablarlas, pasarlas por el filtro de otra persona. Por ejemplo, hoy mismo estaba oyendo ya que si oficinas de la CIA, que si encargadas de recuperación de objetos, que si el Daily Mail ha sacado, bueno, pues me parece fantástico, pues que si para recuperar tecnología de posibles enemigos, pues tengan sistemas de detección para decir, oye, se les ha caído un satélite a los rusos, corre, corre, vamos a buscarlo y nos lo quedamos nosotros para analizarlo y a ver qué hacen, pues oye, es que nada nuevo en el horizonte. Es decir, ahora bien, que se diga que tienen tecnología para controlar un fenómeno que desconocemos cuando se estrella y que se ha ido a recuperarlo, pues bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, son grandes declaraciones con una base débil. Por lo tanto, no hay que tomárselo como mentira, no hay que tomárselo como verdad, sino que hay que dejarlo en cuarentena, porque las cosas vuelven a salir al cabo del tiempo. Nosotros hicimos un ejercicio muy bonito que era de seguir los hoax y de seguir los bulos y vimos que cada unos 10, 12 años el Majestic 12 volvía a salir.
se volvía a poner de moda, ¿no? Cuando ahí tenías un agente del FBI que le puso bogus, falso, ¿verdad? Pero cuando interesaba, pamba, volvía a salir. O cuando otra vez lo de Roswell. O sea, es como si todo esto, es decir, y de hecho los bulos a día de hoy, ¿no? Que es algo muy estudiado, se repiten en el tiempo. Lo que pasa es que también se van modificando y se van, pues, evidentemente, pues van cambiando su discurso, ¿no? Sí, a esa noticia me refería, la que estás poniendo en pantalla, ¿no? Sí, La OGA. justamente, claro, Entonces, sí, justamente, ay, perdón, Edward, justamente, bueno, John Greenwald, que bueno, es un especialista en lo que es accesos ¿no? Accesos de información, o sea, le pide datos en este caso al gobierno, puso esta imagen que me parece importante, ¿no? La imagen de la Oficina de Acceso Global OGA, que sería la que utilizó Daily Mail para informar sobre la recuperación de 9 naves extraterrestres, fue obtenida de una empresa privada llamada WMP, que vende todo tipo de placas, ¿no? Miles de dólares fuente. Las fuentes no podrían proporcionar algo mejor. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un proceso de desinformación a gran escala que utiliza medios de comunicación que previamente no tienen filtros para comunicar ciertos datos, o hay aquí también un esfuerzo desmedido por parte de ciertos grupos, en este caso de creyentes, vamos a decirlo así, sobre el tema ovni y que aman y que abrazan la hipótesis extraterrestre para tratar de darle solidez o tratar de presionar por ahí las mentes, en este caso de los congresistas que van a debatir la ley Schumer, ¿no? Y que la quieren poner en práctica. Entonces, ahí le dejamos también a ustedes, amigos, un poquito de estos datos que son importantes dentro del marco coyuntural en el que vivimos. bueno, yo aquí Richard, te quiero comentar un par de cosas. La primera es que parece ser que muchos de estos proyectos estadounidenses relacionados con los UAP vienen contrastados por informes de contrainteligencia, que esto aún me parece más sorprendente. Claro. La gran arma de la inteligencia es la mentira. Y eso cualquier estratega militar te lo puede decir. De hecho, la primera arma que se utiliza en una guerra es la mentira, el engaño. Por lo tanto, yo no sé si oficinas como la CIA, etcétera, etcétera, están dispuestas a que cada vez vaya saliendo más información sobre sus oficinas, sus secciones, sus programas. No dejan de ser agencias secretas. Al final, a mí me está llamando mucho la atención de que, no quiero lanzar una teoría, ¿no? Pero si mi arma principal es la mentira, ¿vale? Yo podría también utilizar este tema para saber hasta cuánto saben los demás sobre mí y hasta cuánto saben los demás sobre ti. Es decir, si tú me contrastas que yo tengo programas de estos, yo quiero saber también si tú los tienes. ¿Me entiendes, no, Richard, por dónde voy? Es Ah, decir, claro, estoy... definitivamente. No, hay como que yo promociono, y eso es una estrategia hasta de mercadeo, ¿no? Yo Claro, promociono parte de lo que decía, tengo, lo que hacen los teléfonos celulares, ¿no? te pongo, te, Cuando cuando, por ejemplo, Apple quiere vender su nuevo teléfono, te dicen ciertas características antes de la presentación de lo que es el móvil, ¿no? exactamente, es decir, te lanzo como, no quiero decir un anzuelo, pero El sí que te voy, señuelo. te voy dejando miguitas de pan que tú las vas recogiendo, te vas haciendo eco a nivel de medios de comunicación o de youtubers o de canales, etcétera, etcétera, y esto va cogiendo una dimensión. Decía Mercedes Pullman el otro día en tu programa que para ella otros países no están metidos en esto, ¿no? Bueno, yo no lo sé, pero cuando Rusia se estaba debilitando es cuando noticias más estrambóticas empezaron a salir. El caso de Voronezh, por ejemplo, ¿no? Es Claro. decir, cuando se le estaban empezando a ver las grietas a la perestroika, por decirlo así, es cuando noticias surrealistas como el caso Voronezh salió allí, ¿no?
Yo siempre me he preguntado muchas veces si es que Estados Unidos, a nivel de patentes, a nivel de competencia, de deuda, a nivel militar incluso, se le están empezando a ver sus grietas. Y cuando a un país se le ven las grietas, a veces salen noticias muy estrambóticas y muy extrañas. Y a veces yo he tenido la sensación, y esto siempre lo he defendido y lo defenderé hasta el final, que este tema es muy susceptible de ser utilizado para algo. Yo estoy casi convencido de que no quieren que haya un cisne negro con este tema. Es decir, algo que sea un colapso para la sociedad, sino que la sociedad lo que tiene que hacer es continuar, pero y puede que todo esto sea como una especie de entrenamiento. Es decir, vamos soltando información, vamos soltando información. Hay mucha gente que dice, a mí este tema no me interesa. Hombre, la noticia de 2017 de Leslie King y de Ralph Blumenthal, si no voy equivocado, creo que fue en el medio digital y en toda la historia del New York Times la más vista de la historia. Por lo tanto, interés hay. Interés hay. De todas Lo, maneras. lo que pasa es que se mezclan las cosas. O sea, que al final está bien que se acaben mezclando, pero todo el caldo de cultivo ufológico mezclado ahora bajo la óptica de la ciencia, que también está metida en este tema, hace que no tengamos una visión sana, por decirlo así, de este tema. Yo me siento influenciado por todos los libros que tengo ahí atrás, todo lo que me he leído, todos los años de ufología, a mí me han influenciado. Y como me han influenciado, me ha costado mucho salir de ese caparazón, de todo lo que había aprendido y decir, oye, esto hay que deconstruirlo, esto ya no va de esto, es que va de otra cosa. O sea, ahora ya vamos a fijarnos, como yo te decía antes, en lo que aportan estos científicos y en lo que vamos a descubrir. Porque mi interés personal por este tema es saber cuán de genuino hay en este fenómeno y qué hay detrás de esto. Es lo que realmente me interesa y las repercusiones que puede tener eso. Pero eso es una cosa. Y la búsqueda de vida extraterrestre es otra. ¿Que los caminos convergen? Sí. ¿Que los caminos a veces se unen? También. También, porque al final, para un científico que está buscando vida en otros planetas, lo tiene muy fácil a día de hoy para decir, oye, pues estamos viendo objetos a velocidades anómalas que no tenemos nada en la Tierra capaz de hacer algo así y lo podemos estudiar. Tenemos informes, tenemos datos, tenemos cosas. Pues es cierto, ¿no? Porque al final, te digo una cosa, Richard, yo puedo ser un gran físico teórico, como Michio Kaku, pero si tú eres, ¿cómo se llama? Alexandr Dietrich, y yo te entrevisto y te digo, oye, ¿tú qué viste en tu caza militar? Y tú me dices, yo vi esto. ¿Y qué tienes? Un vídeo. Pues vamos a ver el vídeo. ¿Es de alta definición? Sí, perfecto. Oye, al final solo tengo tu testimonio y un vídeo. Es que no tengo nada más. Fíjate, Richard, no tengo nada más. Decía un gran ufólogo catalán, no estudiamos ovnis, estudiamos informes de ovnis. ¿Y cuánta razón tenía? Porque lo que estamos estudiando no hemos captado eso en ese momento, lo hemos captado con los medios que tenemos. Pero a la hora de analizarlo, más allá de un vídeo y de la declaración de un testigo, ¿qué tienes? Se ha criticado muchísimo a la ARO, ahora que Kirkpatrick se ha ido, ¿no? Y es verdad, bueno, a mí también me sorprendió, porque cuando la ARO enseñó lo que enseñó, ¿no? En ese PowerPoint, ¿no? Dices, bueno, a ver, muy sofisticado no era ese estudio. Ahora ya lo podemos decir aquí tranquilamente. Parecía un estudio de bachillerato, hablando en plata, ¿eh? Es decir, para ser lo que era, hombre, se lo hubieran podido currar un poco más. Pero sí que es cierto de que al final, ¿en qué te basas para estudiar esto? O sea, ¿qué tienes? Es decir, hay que avanzar en ciencia para poder capturar este fenómeno. Te podría poner muchos ejemplos de esto, pero sí que es verdad que hay que dejarles tiempo. Lo queremos todo ya. Ya queremos una respuesta. Esta década nos darán una noticia. Bueno, oye, si esto te va bien para tu programa y tienes 50.000 likes y tienes un montón de visitantes, pues fantástico. Pero oye, pero nos tenemos que fijar en cómo está avanzando la ciencia a los que nos gusta este fenómeno para ver cuándo los caminos convergen y cuándo los caminos se unen.
Y ahora parece que los caminos que han ido siempre muy convergentes empiezan a unirse, empiezan a unirse. Por lo tanto, yo le digo a la gente, oye, tomaros en serio esta posibilidad, fijaros en los científicos que están estudiando esto, que ya era hora que lo hicieran, y a ver a dónde llegan, y a ver qué nos dicen. Y vamos a empezar ya a quitarnos ese saco de piedras que llevábamos adentro. Llámale conspiración, círculo de las cosechas, abducciones. Todo puede formar parte de todo. Todo es posible. Todo es posible. Pero cuidado, cuidado. Así es. Y cuando te Así es, decía Edward. lo de la resistencia, cuando te decía lo de la resistencia científica, hay una palabra que a mí me gusta utilizar mucho que se le llama orgullo intelectual. Y el ejemplo más claro de orgullo intelectual es lo que le pasó a John Edward Mack cuando estaba estudiando las abducciones. Fue la primera vez que en una universidad como la de Harvard se hacía un claustro para expulsar a un profesor que acababa de ganar el premio Pulitzer. ¿Por qué se le quería expulsar? Porque estaba estudiando algo que según ellos no debía. En la introducción del libro de Michio Kaku de Física de lo Imposible, Michio Kaku explica cómo a él le pusieron un sobrenombre por hacerse preguntas o intentar estudiar campos que parece que no había mucho consenso para estudiar. Y fíjate, ¿y sabes cuál es lo peor de eso? Y ahora ya me planto a explicar qué es la imposición de un relato oficial. Lo peor de esto, de intentar imponer un relato o una narrativa, si cogemos el ejemplo de John Mack, ya no es el hecho de expulsarle o querer expulsarle de la universidad, cuando al final se dieron cuenta de que lo que iban a hacer era una salvajada y no lo expulsaron, ¿no? Dijeron, oye, pues si este profesor está estudiando esto basado en estudios, pues yo qué sé, de Oliver Sacks, ¿no? De alucinaciones, de su experiencia como psiquiatra infantil, incluso Susan Clancy, ¿no? Que creo que retomó también un poco el trabajo de John Mack, etcétera. Oye, pues que lo estudie, ¿no? Pero fíjate tú, el problema de eso es que cuando se coge este camino, cuando hay una imposición de un relato oficial, es decir, cuando un grupo de científicos o de profesores o claustro universitario, llámale como quieras, te está diciendo que eso no, detrás de eso también te están diciendo que todos aquellos testigos a los que tú has entrevistado no tienen validez, que eso aún es más grave. Es decir, ¿qué hacemos, por decirlo así, con esos niños de Sudáfrica que vieron lo que vieron? ¿Hay que medicarles? ¿Hay que tratarles como enfermos mentales? Cuando tienes un psiquiatra que está diciendo que no son enfermos mentales. Oliver Sacks, en su libro En alucinaciones, decía, y había estudiado él, que había muchísimas personas que tenían alucinaciones y no eran enfermos mentales. Y esto lo deja muy claro en su libro. No sé si me estás entendiendo. O sea, encuentro más grave las consecuencias de la imposición de un relato oficial que no el denostar a un científico. Porque si John Mack lo hubieran expulsado, pues lo expulsan. Pero ¿qué pasa con el núcleo de su estudio? ¿Qué pasa con esas personas, con esos niños, con los que él estaba estudiando? O sea, se impone ya un relato oficial de tal manera que, pues, son enfermos mentales, hay que medicarlos. Eso es muy grave, pero más de lo que la gente se piensa. Por lo tanto, cuidado con las narrativas, que la gente se fije mucho también hacia dónde van y que no miren si intentan imponer una narrativa. Esto hay que mirarlo, pero que miren las consecuencias que puede tener eso, que pueden ser aún más terribles, Richard. Así es, así es. Por eso el título de este programa, No hay marcha atrás. Y Edward, quiero agradecerte infinitamente por participar el día de hoy. No quiero que el programa se extienda tanto porque quiero que la gente entienda el mensaje, los datos que hemos transmitido el día de hoy. Edward, como siempre, dando cátedra aquí en el proyecto Sirio. Eh, de todas maneras, vamos a estar seguramente la otra semana a ver si coordinamos una conversación, integramos más amigos para que podamos seguir debatiendo estos temas que están, yo creo que son importantes y hay que tocarlos ahora. Hay que tocarlos ahora porque probablemente, y como lo habíamos mencionado, estas fases de divulgación
yo de alguna forma y después de varias opiniones y algunas reflexiones, eh, estoy casi seguro que nos van a mostrar algo que va a ser difícilmente refutable. Eh, Plazo como fecha, y te lo voy a decir, es antes del 4 de julio. Entonces, hay que estar atentos, hay que ver entre líneas todo lo que se va diciendo. Em, vamos a ver qué pasa. Ojalá no quiero confundirme, pero ya esto está en marcha y tiene un objetivo. El objetivo es, podría tener varias tipos de finalidades. Vamos a ir teorizando sobre esto, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, amigos. Y gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias, Edward, nuevamente. Y nos vemos la próxima semana seguramente. Ya este programa lo vamos a transmitir, lo hemos grabado y lo vamos a transmitir seguramente hoy en la noche. Hoy día miércoles 29 de noviembre. Y espero que sea el agrado de todos. Edward, gracias y quiero agradecer también a Pablo Nakamatsu por el t-shirt que me regaló de Es Aliens aquí in es muy Action. buena, muy buena. Gracias. Y bueno, te doy los micrófonos para que te despidas de los amigos. Bueno, pues primero de todo agradecerte el tiempo y lamento mi voz y todo porque ya te digo, ando fastidiado, mañana ya me tengo que incorporar al trabajo y aún me siento mal del COVID y además se me ha juntado con una hernia discal, ya lo sabes, o sea, estoy un poco fastidiado, pero bueno, así sentado me encuentro cómodo, ¿no? Nada, es un placer estar en Proyecto Sirio, porque tener la libertad pues para poder hablar de estos temas pues es realmente no tiene precio, ¿no? Y saludar a todos los amigos del canal, a todas aquellas personas pues que tengan alguna duda, pues que Richard me lo hará saber y les podremos contestar, supongo que entre todos hasta donde lleguemos, ¿no? Y sí que quería dejar un mensaje final que para mí es una frase muy bonita, que la he comentado y la he dicho bastantes veces en el programa. Nada existe hasta que no te fijas en ello. Pero yo siempre digo, cuidado de la manera en que nos fijamos en ello. Porque es muy fácil acabar con la cabeza llena de papel de plata y subido a la verja del área 51. Es muy fácil acabar allí. Y yo creo que creo que somos personas reflexivas las que nos gustan estos temas y creo que no nos tenemos que dejar llevar por la impulsividad, no nos tenemos que dejar llevar por el titular. ¿Cuántas veces una persona nos han dicho, ¿has visto esta noticia? Y tú dices, sí, y ¿me la puedes explicar? No, es que solo he visto el titular. Fantástico. O sea, a veces el titular no tiene absolutamente nada que ver con la noticia que se está explicando abajo. Al final, Richard, lo que está sucediendo en Estados Unidos con el tema UAP no deja de ser un sustrato informativo continuo que no para, no para, no para, no para, no para, y que lo único que podemos hacer nosotros, yo creo que es intentar analizarlo, más que opinar sobre ello. Porque al final, mi opinión, pues no deja de ser pues la de Eduard García de Lleida, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es analizarla, que eso es mucho más difícil. Y sobre todo estar expectantes, lo que les decía a la gente, no cojáis todo como verdad absoluta. O sea, siempre mirároslo un poco desde la retaguardia, desde detrás de la barrera. Es decir, vamos a ver cómo reaccionan los poderes públicos, vamos a ver a nivel legislativo hacia dónde escala este tema, vamos a ver a través de leyes como la ley Schuman, por ejemplo, qué quiere en realidad y vamos a ver si realmente las empresas contratistas o privadas, Lockheed Martin, etcétera, etcétera, si realmente tienen ganas de hablar, no tienen ganas de hablar. De Lockheed Martin te podría explicar muchas cosas. Hace poco estuve viendo un documental precioso sobre un avance científico que están haciendo la empresa sobre colmenas de drones para ayudar a incendios forestales, etcétera. Todo ello desarrollado por Lockheed Martin,
que es espectacular porque a nivel civil y de ingeniería civil la ayuda que pueden dar empresas como estas son alucinantes. Entonces, claro, ni todo es tan oscuro, ni todo es tan blanco, ni todo es tan proyecto negro, ni todo es expediente X. O sea que al final, ya te digo, muchas veces los que queremos imponer nuestra narrativa sin querer somos nosotros. Y eso ahí es muy difícil separarse de eso, pero a veces opinando ya estamos generando opinión, nunca mejor dicho. Por lo tanto, que cada uno sea libre y que cada uno piense lo que quiere. Un Así abrazo. es. Muchas gracias, Edward, y amigos, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao. Fantástico. Chao.